Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. ¡Con viva Tijuana! La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Con Viva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Con Viva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este programa de Con Viva Tijuana. Estamos hoy a 17 de julio, acaba de pasar la festividad de la Virgen del Carmen apenas ayer. También en estos días se festejó el Día de San Buenaventura, que fue quien escribió la biografía de San Francisco de Asís. Además organizó a su orden y fue un gran personaje, un gran teólogo. Así que tenemos ejemplos a seguir, y luego el Evangelio de hoy de Marta y María, que también nos dan muy buenos ejemplos. Así que pues vamos a hacer algunas reflexiones referente a este y a otros temas. Juanito, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya amanecí mejor de mi garganta, señor. Ya se te oye la voz mejor, Juanito. Pero claro así es la vida. Claro que sí. Muy buenos días para todos. Y empiezo recordando lo que ya habíamos comentado algún día, pero que es necesario no olvidar. La estructura básica de las conductas, de los hábitos, de los llamados valores éticos, ya nos la señalaban los filósofos griegos de 300 años antes de Jesús. Y nos decían, fíjate qué lógico es esto. Dice, cuando uno nace con todo ese ímpetu de sobrevivencia. Por eso, luego quiere comer, luego se duerme, y luego quiere comer otra vez, y luego se duerme. Ajá. Como aquel amigo de nosotros, sí, que decía, apenas termino de comer y me da un sueño, y luego me levanto y me da un hambre. Entonces, se la pasaba. Bebé, cuando sentía frío, sentía un dolorcito, lo que sea, pues luego reacciona llorando, ¿verdad? Así es, así es. No es que tenga lágrimas, es nada más una forma de expresarse. Con gritos y sombrerazos, ¿verdad? Ajá. Entonces ya todos le ponen atención a ver qué le duele. Cuando ya está otra vez tranquilo, se duerme o come. Bueno, ese es el instinto de sobrevivencia, es el instinto de vivir, el elam de la vida, como decían algunos filósofos modernos. Entonces, viene aquí un hábito que se debe inculcar desde pequeñitos, no digo recién nacidos, pero sí niños ya de 2 años para adelante, el hábito, la costumbre de controlar esa fuerza que él trae para vivir o para prolongar la vida, trae una fuerza. Esa energía tiene que tener un freno, no es nada más así, no es para que se sientan en el centro del mundo, sino para que sepan esperar, para que sepan tener un poquito de paciencia. Y entonces esa fuerza se llama fortaleza. Entonces nace el bebé con un instinto de sobrevivencia, pero luego viene otro hábito, otra costumbre que hay que hacer, que los que tienen ese instinto muy desarrollado y muy fuerte, bájele, compadre, bájele. Para eso es la fortaleza, no solamente es para correr, también es para decirle al que está corriendo muy rápido, bájale, porque si no, no vas a llegar así. Y entonces alguno que viene con el ímpetu muy fuerte porque no supo autocontrolarse, no supo frenarse, estaba débil el freno, entonces la fortaleza es para hacerlo un poquito más débil, que no esté tan conchudo, ¿cómo se llamaría? Tan veloz, párale,
Bueno, pero no vives tú solo, también vives con los demás, vives en sociedad, vives dentro de tu familia, vives, bueno, con mucha gente. Entonces tiene que haber otro hábito, otra costumbre que tenga en mente, que tenga de veras la conciencia de que tiene que compartir, que tiene que vivir entre gentes, que tiene que vivir rodeado de hermanos. Entonces ahí entra la justicia. Entonces no es todo para mí, no soy el centro del universo, hay otros. Y esos otros también tienen derecho a tener su fuerza vital y existencial. Entonces, ¿hasta dónde alcanzas tú? Hasta donde te alcance la mano. Entonces viene ese hábito, esa costumbre que hay que formarla, que se llama justicia. Entonces, ¿la justicia qué es? Darle a cada quien lo que le toca. Así decían los griegos, así decían los filósofos antiguos. ¿Qué es la justicia? Darle a cada quien lo que le toca. Pero vino Jesús, armó una revolución y no solamente se conforma con que darle a cada quien lo que le toca, sino que dice darle a cada quien lo que necesita. Eso ya cambia las cosas. Si tú tienes X cosa y tu vecino no la tiene, pues eres justo. Esto es mío y allá tú. Ah, pero viene Jesús y nos dice, espérate, no le des al otro solamente lo que le toca, dale lo que necesita. Y si tú puedes hacerlo, pues hazlo tú. Y si no puedes hacerlo, bueno, pues ni modo, no pudiste. Pero tu compañero, tu vecino, tu prójimo, si tienen necesidad y tú puedes, darle a cada quien lo que necesita. Entonces fíjense cómo ya llevamos 3. La primera es esa existencia, ese deseo de vivir, ese deseo, esa necesidad de poder comer, de poder respirar, de poder dormir, de lo esencial. Pero viene el autocontrol, el hábito de no tan rápido, compañero, o no tanto, o al revés. Oye, empújale tantito, estás lento. Y esa es la virtud de la fortaleza, el hábito de la fortaleza, el valor ético de la fortaleza. Llámale de cualquier manera, es lo mismo. Y la fortaleza te hace fuerte para que sepas detener la cosa, el ímpetu de que se siente el rey del siglo. Y también te empuja al que se siente retrasadito. Y ya que tienes tú tu autocontrol, tu fortaleza, ahora viene, piensa en los demás. No vives solo. Y entonces entra la justicia. Pero la justicia se te pide que sea lo cristiano. Darle a cada quien lo que necesita. Todavía no. Fíjate lo que dice Jesús, darle a cada quien lo que necesita. Pero finalmente viene otra reflexión muy lógica. Sí, pero eso que tú quieres darle al que necesita, si tú quieres tener el autocontrol, pero en su momento oportuno, aquí y ahora. No te digo ya lo hice, ni tampoco te digo lo voy a hacer. Te digo, hazlo en el momento oportuno, aquí, ahora. Que entonces entra la virtud, entra el valor ético, entra el hábito bueno de tener prudencia. Prudencia quiere decir, dale velocidad, apúrate. Vas por el carril de baja velocidad y estás estorbando el tráfico, apúrale, apúrale. Al contrario, a otro hay que decirle, no corras. Fíjate, el velocímetro dice que a 60 o a 90 o lo que sea. No corras, vete despacio, no te confundas las millas con los kilómetros. Entonces así ya tenemos el cuadro básico, según los griegos,
según aquellas gentes, según aquellos pensadores, según Jesús. ¿Qué cosa es eso? El primero dice, ese entusiasmo por vivir. Necesitamos un autocontrol que se llama templanza, pero también autocontrol. Luego viene la fortaleza y luego viene la justicia y finalmente viene la prudencia. Hacer todo eso, pero en el momento oportuno, aquí y ahora. Si hay una emergencia, todo el mundo se pone las pilas y le corre y sube y baja porque hay una emergencia. Ahí es, no te detengas, échale ganas. Si vas echándole demasiadas ganas, no tanto, espérate. Entonces el aquí y el ahora te piden que vayas con prudencia, que vas a correr a 200 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque está el incendio, no tampoco. Si no, al ratito te vienen a recoger a ti también. Y así creció la prudencia, la virtud de controlar el aquí y el ahora. Pues esa es la estructura básica de nuestros valores, según nuestros queridos amigos y maestros llamados los filósofos griegos. Autocontrol, fortaleza, justicia, prudencia. Espero que no se les olviden. Son los 4 principios grandes, los pilares de todo el ramo, de todo lo que es el grupo, la vida de los valores éticos. ¿Nos los quieres decir una vez más, Juanito? ¿A poco ya se te olvidaron? No, pero es importante repetirlos. Autocontrol, Fortaleza, fortaleza, justicia, justicia, prudencia. prudencia. Nada más que la justicia a lo cristiano, a lo, como dice Jesús, no es darle a cada quien lo que le toca, vete más, darle a cada quien lo que necesita. Y fíjate, en esta ocasión, qué interesante fue el Evangelio, y hace 8 días el Evangelio que está pues, organizado para que en todas las iglesias lo lean y lo mediten y lo practiquen, porque una cosa es entender, darme cuenta, tener ganas, otra cosa es que lo practiquen. Fíjate qué interesante. Jesús le dijo a un doctor de la ley que lo estaba tentando, nada más para ponerlo a prueba. Le dijo, maestro, ni creas tú que ese maestro lo hacía así, con cariño, con afecto, con respeto. Era gente medio sinvergüenzona que venía a llamarle la atención, a ponerlo en ridículo. Le dice, maestro, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? Y Jesús le respondió sencillamente, ¿qué dice la ley? El otro luego por presumir dice, pues, ¿cómo que qué dice la ley? Lo más importante para los judíos. Ama a Dios con todo tu espíritu, con todo tu corazón, tal cual así lo dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy rápido el hombre se la sabía de memoria. Y Jesús le dijo, has contestado bien, bravo. Y entonces el doctor de la ley se sintió halagado y al mismo tiempo pues vencido, porque él había echado una ¿cómo se dice? Un cuento, una prueba para ver cómo le respondía. Una pregunta capciosa. Una pregunta capciosa. Y entonces le dice, has contestado bien. Si haces esto, vivirás. Si haces esto, fíjate, no le dijo si quieres esto, si te gusta esto, si ya entendiste esto, si ya lo comprendes. No, le dice, si haces esto. Aquí viene el empuje de los valores hacia la acción.
No se conforma Jesús en que nosotros querramos y tengamos mucha fe, sino hazla, practícala. Y fíjate lo que sigue. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Se quería salir con la suya, quería seguir alegando. Y entonces Jesús le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en una planicie alta y Jericó está abajo. Casi el primer pueblo que te encuentras saliendo de Jerusalén es seguro que es el pueblo de Jericó, el pueblo de los samaritanos. Y entonces Jesús le dijo, pues bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y vio en la carretera tirado a un pobre hombre, porque los ladrones lo habían robado, lo habían herido, lo dejaron medio muerto. Y entonces sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote. El hombre lo vio y pasó de largo. A lo mejor cuando lo vio sintió lástima y dijo, ay, pobre hombre. A lo mejor sintió compasión, sintió de veras lástima, pero se siguió de frente. Y luego pasó un levita. Los levitas sí ya vestían de levita de plano, todo limpiecito. ¿Por qué? Pertenecían al culto del templo. Y pasa el levita, ¿y qué hace? Lo mismo que el anterior. Nomás lo ve y pasa de largo. Y el levita, pues está de haber pensado, pobrecito, mira cómo está sufriendo. Pero pasó de largo. Finalmente bajó uno, pero ese uno era de ahí del pueblo de Samaria, era un samaritano. Y en aquellos tiempos los samaritanos eran judíos, pero eran judíos medio herejes, eran judíos separados del judaísmo oficial. Entonces llegaba tanto el coraje a veces que los judíos rectos, buenos, no pasaban por Jericó, aunque tuvieran que dar una vuelta. Le daban la vuelta y se pasaban de frente, pero no pasaban. ¿Por qué? Porque según ellos se manchaban, según ellos perdían la pureza, prácticamente pecaban si entraban ahí. Entonces le tenían que dar la vuelta y seguían su camino, rodeando a los de Samaria, a los de Jericó, a todos aquellos que eran gente con principios samaritanos, es decir, con principios, vamos a decir así, medio herejes, medio ateos. Entonces, ¿qué hizo el samaritano? Le lavó sus heridas, le puso vino y aceite que traía él en su caballo o en su burro, lo cargó en su caballo y en su burro y se lo llevó a un mesón, al primero que encontró, yo creo, y le dijo al de la mesón, mira, aquí te dejo este hombre, está muy lastimado, lo vendó, está muy amolado, pero te doy 2 denarios, con esos 2 denarios te va a alcanzar para los próximos días. Yo paso en unos días y te repongo lo que tú diste de más de estos 2 denarios, pero cuídamelo, hazle lo que tiene que hacer para que esté bien, para que se reponga, y yo pasando te pago la diferencia, si es que existe. Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Y ahí terminó el evangelio de hace 8 días. Y nosotros decimos, fíjate que no lo pensamos mucho. A lo mejor decimos, no, pues racionalmente, ¿quién fue el bueno? Pues el que pasó y vio, el que pasó y tuvo compasión, tuvo tristeza, tuvo lástima,
o el que hizo, actuó. Y Jesús lo que nos quiere decir es, el éxito está en actuar. No basta con quererlo, no basta con saberlo, con entenderlo. Es necesario actuar. Y fíjate cómo al principio le dice a Jesús, has contestado bien, porque el otro dijo, amarás a Dios y a tu prójimo. Y le dice Jesús, has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Ahí viene ya la segunda parte. No basta con que lo entiendas, no basta con que lo comprendas. Lo más importante es que lo hagas. Entonces aquí decimos, ¿basta la fe? ¿Tú qué crees, Martita? ¿Basta la fe? Basta la fe, claro que sí. Pero no, Jesús te dice, hazlo. Ahora viene la caridad. Entonces no basta la fe, basta la fe con la caridad. Con la acción. Con la acción, no solo con el pensamiento, sino con la acción. Y así termina nuestro Evangelio de hace 8 días. Entonces nosotros regresando a nuestros valores éticos, a la estructura de nuestro mundo, los hábitos, decimos autocontrol, fortaleza, justicia, prudencia. Sí, pero hazlos. Así termina el Evangelio de Jesús diciendo, has contestado bien, qué bueno, pero haces eso y entonces vivirás. Y el otro, ya que se quedó, ya no tuvo ni para dónde hacerse. Le estaban diciendo a la pregunta que él hizo, ¿qué debo hacer, maestro, para ganarme la vida eterna? Jesús le dijo, ¿viste ese? Bueno, pues haz lo mismo. Amor al prójimo, demuéstralo, cúmplelo, hazlo. No te quedes en el puro pensamiento, no te quedes en la pura comprensión. Empuja un poco más para allá y hazlo, practícalo. Nuestro mundo de valores está basado en, pues, primero conocerlos. Si no los conocemos, está difícil que los cumplamos. Pero una vez que ya los conocemos, hazlos, cúmplelos. Ya hicimos nuestra primera comunión. ¿Qué quiere decir? Que ya fuimos al catecismo, que ya comprendemos, que ya supimos, que ya nos enseñaron. Pero ahora, ¿qué es lo que falta? Cúmplelo, hazlo. Y así que yo vengo todos los domingos muy puntual a la misa, igualito que aquel que pregunta, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Le dice, pues cumple, empieza la misa cuando termina la misa. Es decir, termina la ceremonia, pero luego sigue la acción, aplícalo. Claro, tienes que leer, tienes que reflexionar, tienes que meditar sobre lo que te dijeron, oíste en esa celebración, pero tu principio va a estar en practicarla, hacer eso. ¿Cómo ves, Martita? Nuestro grupo de valores éticos, pero cimentado en esos 4 valores. Muy interesante, Juanito, sobre todo, pues en la medida en que nosotros tengamos autocontrol, justicia, fortaleza y prudencia, como dijiste hace un ratito, pues en esa medida vamos a ser felices, en esa medida vamos a poder disfrutar de la vida y en esa medida vamos a saber valorar el tiempo que vivimos, porque cada día es un tesoro y lo que hagamos con cada día, pues es lo que va a quedar para siempre, como dijiste tú hace un momento, no son los pensamientos solamente, más bien son las obras. Hay que bajar hasta el punto de la caridad, no quedarnos nada más en la fe y en la esperanza, sino llegar hasta la caridad. No más que todo esto no siempre lo pensamos, o más bien no siempre lo recordamos. Es importante que lo tengamos en mente, es importante que lo vivamos, es importante que lo testimoniemos, es importante que lo hagamos día a día. Aquí en Montemaría hay un programa que se llama ¿Y Jesús qué haría? ¿Cómo se llama el programa? ¿Y Jesús qué haría? O sea, si yo me encuentro enfrente de una persona con una necesidad, si estuviera Jesús aquí conmigo, ¿Él qué haría? ¿Sí?
Entonces, eso te hace ver el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Porque normalmente pasamos de largo frente a las situaciones o decimos, bueno, eso no me incumbe, eso no me pertenece, eso no me importa, eso no me preocupa. Y en realidad, pues sí nos debe de preocupar, porque todos estamos para ayudarnos unos a otros, y siempre en la vida las situaciones que nosotros damos son bendiciones para el que las recibe, y con el tiempo también son bendiciones para nosotros. Creo que gana más el que da que el que recibe. Entonces, pues sí pensar en ese sentido, claro, sin despojarnos del propio interés, sin descuidarnos nosotros, ¿verdad? Pero estar pensando siempre en el prójimo, como dijiste hace un ratito, el que tenemos cerca, el próximo, el que está trabajando a un lado de nosotros, el que está hablando por teléfono con nosotros, el que está texteando con nosotros, el que está pasando por la calle a un lado de nosotros, una persona que quiere atravesar la calle y que no puede. ¿Qué tal que nos detenemos y le ayudamos, o nos detenemos y le cedemos el paso? Normalmente decimos, no, pues yo tengo prisa, yo tengo que pasar primero. Nos cuesta trabajo aún ceder el paso. Imagínate, Juanito. Estamos como que muy egocéntricos en la medida en que estemos nada más pensando en cómo satisfacer nuestras propias necesidades. En esa medida, pues estamos equivocados, estamos yendo por el camino erróneo, estamos no viviendo, sino medio viviendo o medio muriendo, porque no estamos aprovechando nuestro tiempo como debe de ser. Fíjate, Juanito, que tengo por aquí una reflexión que le vamos a pedir a Pedro en cabina, que nos auxilie con ella, y yo la voy a leer para los que están nada más escuchando y no tienen video. Entonces, esta reflexión está muy bonita y creo que nos va a ayudar a complementar esta idea que tú estás diciendo. Gracias, Pedro. Se llama Carta de un amigo. ¿Cómo estás? Te escribo para decirte que te quiero y que me interesas mucho. Te vi ayer cuando estabas platicando con tus amigos y aguardé todo el día con la esperanza de que quisieras platicar conmigo también. Al caer la tarde, envié para ti un crepúsculo de lo más hermoso y una brisa fresca para que descansaras. Esperé y esperé, mas nunca llegaste. Eso me dolió mucho, pero te sigo amando porque soy tu amigo incondicional. Anoche, al verte dormir, tenía tantos deseos de acariciar tu frente que derramé rayos de luna sobre tu almohada y sobre tu rostro. Una vez más esperé, deseando estar junto a ti para que pudiéramos platicar. Anoche, para que pudiéramos platicar, si tan solo supieras cuántos regalos tengo para darte. Por la mañana despertaste tarde y te fuiste apresuradamente sin acordarte nuevamente de mí, tu amigo. Si quisieras y pusieras atención, podrías oírme cuando te digo te amo. Trato de decírtelo en el azul del cielo y en el suave susurro del viento, en las hojas de los árboles y en los colores de las flores, en las brillantes estrellas y en las nubes de algodón. Te amo. Me he mostrado en las cascadas y en las montañas y en los relámpagos y en el amor de los pájaros que para ti cantan. Te envuelvo en el cielo del sol y en los aromas de la naturaleza. Mi amor es lo más grande que existe. Deseo compartir contigo cada instante de tu vida, las pequeñas cosas, tus logros, tus fracasos y tus penas. Quiero vivir en ti y quiero que tú vivas en mí. Si tú quisieras, podríamos pasarnos una eternidad juntos desde ahora y para siempre en el cielo. Te invito a un encuentro conmigo, la decisión es tuya. Te espero. Tu amigo, Jesús. Está muy interesante lo que leíste, señora, pero sobre todo muy de acuerdo a lo que estamos diciendo, porque
Una cosa es que pensemos, que lo comprendamos y, como ya dijimos, que lo cumplamos, que lo hagamos. Pero fíjate que si lo haces frecuentemente, llega un momento en que se convierte en un hábito, en una costumbre, en una segunda naturaleza. Y esa segunda naturaleza que formas en ti es ya el reaccionar aunque no lo pienses. Estaba yo acordándome, señora, del chiste que me platicaste. ¿Cuál? ¿Te acuerdas aquel que decías que había una muchacha muy grosera, muy mal hablada, y que entonces los papás hicieron un esfuerzo y la mandaron a un internado con unas monjitas? Ajá. Y allí durante el tiempo, ¿qué hicieron las monjitas? Enseñarla a que no dijera malas palabras y entonces le decían que cuando algo no le pareciera, siempre dijera, me parece perfecto. En lugar de decir groserías, Ajá. en lugar de decir, dijera, me parece perfecto. Ajá. Y luego, Entonces estaba platicando con su mamá en su casa, ya de regreso, ya de regreso, y la mamá le estaba platicando todas las aventuras y todos los proyectos que tenía para ella, pero entonces la niña le contesta, me parece perfecto. Y como la mamá ya sabía lo que significaba eso, pues entonces dijo, qué caray. Le enseñaron a hablar de otra forma, pero no le cambiaron la mentalidad, ¿verdad? La niña seguía con la mentalidad de que no le importaba lo que le estaban diciendo. pero reaccionaba, ya medio dormida, me parece perfecto. Quería decir, ¿eso qué quería decir en la chamaca? Pues hijos de tal por cual y quién sabe cuánta cosa, ¿verdad? Me parece perfecto. ¿Por qué le entró eso a la muchachita? Porque durante el tiempo que estuvo interna, le hicieron hacer, decir, me parece perfecto, hasta que se le metió en los huesos y se le hizo ya un hábito, una costumbre, una segunda naturaleza. Entonces se trata de practicarlo muchas veces para que se convierta en virtud, en hábito bueno, ¿verdad? Así es. Y fíjate, Juanito, que hace 8 días estábamos platicando del manejo del tiempo y de cómo disfrutar cada momento y de cómo cada día recibimos 86.400 minutos y qué hacemos con ellos. Y fíjate que de alguna manera, cuando estamos viviendo, pues nos estamos también preparando para la siguiente etapa, que es la etapa de la muerte. Nosotros nos estamos acercando, algunos más pequeños, algunos más grandes, algunos ancianos, a que algún día vamos a morir, y es un paso natural, así como algún día nacimos, algún día vamos a morir. ¿Y cómo estamos llenando nuestros minutos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? Y casi siempre tenemos miedo. ¿Pero por qué tenemos miedo si es algo tan natural? ¿Por qué tenemos miedo si es un encuentro con nuestro Padre? Sería una manera de ver como que me estoy preparando en este camino, vine a esta vida para aprender cómo prepararme y para llegar en el momento de la muerte y presentarme ante Dios y decirle, aquí estoy y mira, esto hice y esto dejé de hacer y aquí estoy. El infierno y el cielo yo creo que se van preparando por cada quien. Fíjate que hay por ahí un cuento que, bueno, claro, no deja de ser un cuento, que dice que había un hombre muy justo y muy bueno y estaba también temeroso de morir. Entonces, cuando se acercó Dios a decirle, prepárate porque ya te vas a morir, y él le dijo, antes de que me muera, Señor, concédeme un deseo. Yo quiero conocer cómo es el cielo y cómo es el infierno. Entonces Dios, como había sido tan bueno, le dijo, perfecto, te voy a llevar a que lo conozcas. Llegó entonces a un lugar que estaba muy bien, todo muy bien organizado, y las personas estaban acomodadas en diferentes salones según la vida que habían llevado. Si alguien había sido muy goloso, en el salón de los comelones; si alguien había sido muy lujurioso, en el salón de los lujuriosos, y así sucesivamente. Pero había una situación, fíjate que por ejemplo el goloso, que tenía mucha hambre y tenía mucho antojo y todo lo que más le gustaba en la vida lo tenía enfrente.
pero resulta que la cuchara con la que se iba a servir era demasiado larga, de tal manera que él no podía darse de comer él solo, porque no alcanzaba a dar este movimiento para acercarse la comida con la cuchara. Y entonces se la pasaba enojadísimo todo el tiempo, porque no podía disfrutar de lo que tenía enfrente. Está perfecto, está perfecto. Entonces dijo, me parece perfecto, estaba enojadísimo. Bien. Después él dijo, no, señor, ya no quiero ver esto, está muy desagradable, me está causando mucha ansiedad, mucha inconformidad, estoy muy preocupado, ¿qué es esto? Entonces Dios le dijo, esto es el infierno. No, entonces llévame al cielo. Bien, pues entonces Dios lo tomó en sus manos y lo llevó al cielo. Y resulta que llegó a un lugar exactamente igual, claro, ubicado en otro espacio, pero con la misma distribución, en donde estaban en diferentes salones según la forma de vida de las personas. Pero había una diferencia enorme, Juanito. Resulta que como todos tenían la cuchara aquella tan demasiado larga y todos estaban sentados alrededor de una mesa, lo que pasa es que los que estaban en el cielo, la persona que estaba sentada le daba de comer al que tenía enfrente. La cuchara era larga para que le pudiera dar de comer al vecino de enfrente. Y entonces el vecino de enfrente con su cuchara le daba de comer a él. Y así sucesivamente, y todos vivían en armonía y todos estaban muy contentos. Me parece, como dijiste, me parece perfecto. Bien, pues aquí la moraleja es que esto es precisamente lo que nos da la felicidad. Nosotros necesitamos pensar en el prójimo antes de pensar en nosotros, para que entonces tengamos las satisfacciones que necesitamos, porque entonces la otra persona nos va a dar a nosotros lo que necesitamos. Ya por ahí, un autor, un psicólogo, un gran psicólogo, Erich Fromm, en su libro El arte de amar, escribió, fíjate qué diferente es, me amas porque te amo, te amo porque me amas, o sea, es diferente la actitud. Yo primero busco cómo complacerte, primero busco cómo estás tú contento, o qué te puedo dar, o qué necesitas, y entonces tú en reciprocidad me das a mí lo mismo, y entonces yo me siento amada. Entonces se necesita primero dar para poder recibir. Entonces tenemos que pensar cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos viendo ese momento que en algún día va a llegar. Porque la muerte más triste, ¿sabes cuál es, Juanito? La del que está muerto en vida. ¿Cuántas personas hay que están medio muertas porque se la pasan averiguando cómo viven los demás? No voltean a verse ellos, nada más están viendo a ver qué hacen los demás, nada más están criticando, nada más están batallando, nada más están negativos. Y entonces se nos olvida que a veces la gente se autojubila o se aburre tanto que ya no quiere ni siquiera seguir viviendo. Entonces hay que estar pensando cómo llenar en forma productiva todos los minutos de nuestra vida. Nos asustamos, nos preocupamos y pues eso no nos da tranquilidad, ¿sí? El hombre debe de aprender a superar ese miedo a morir, porque lo que hacemos es que nos apegamos a las cosas, no queremos dejar de tener nuestro carro, nuestra casa, nuestra familia, nuestra bla, 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 bla. Entonces hay que desapegarnos de las cosas. Tú decías en alguna ocasión a alguien que tiene, por ejemplo, un carro, se la pasa poniéndole cera al carro, revisándole el aceite al carro, poniéndole gasolinas nuevas y no sé cuánta cosa, comprándole muchos adornos a su carro, y entonces decías tú, este señor no tiene un carro, el carro lo tiene a él, porque él está casi viviendo nada más para su carro. Entonces, nosotros, ¿para qué vivimos? Ahora, la muerte solo es el final de una etapa y el comienzo de otra. Cuando nosotros estábamos por nacer, no sabíamos qué seguía y estábamos, pues, muy confortables, ¿verdad? Esperando a ver qué pasaba sin saber ni dónde estábamos, ¿verdad? Y cuando nacimos, pues ya tuvimos otra forma de vida. Entonces es pasar de una forma de vida a otra, y nada de lo que sucede por naturaleza es malo. Entonces todo sucede para bien. Si Dios instituyó que así fuera, pues tiene alguna razón de ser, tiene alguna ventaja.
Pero tenemos que dedicar todas nuestras energías a vivir. No importa cómo muera un hombre, lo que importa es cómo ha vivido. Fíjate lo que decía un poeta, Juanito. No son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. La vida no es la vida que vivimos, la vida es el amor, es el honor. Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. Y fíjate, Amado Nervo decía, el alma es un vaso que solo puede llenarse con la eternidad y la muerte no es más que la transición del alma. No quiero ser trágica, no quiero ponerme a hablar todo el tiempo de la muerte, pero sí es importante que pensemos cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo nos estamos preparando para ese encuentro con Dios, porque realmente es un renacimiento, es un estar en la eternidad, es un estar gozando de la presencia de Dios, es, como decías tú, ¿cuántas personas de nuestras familias están ya en ese proceso? ¿A quiénes nos vamos a encontrar ahí? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo nos van a recibir? Qué interesante, ¿no, Juanito? Vaya que es interesante. Y acuérdate, Martita, ¿cuál es la virtud? Pues no digo la más importante, pero la que hace realidad todas las demás. ¿Acuerdas que decíamos? La primera es autocontrol, la segunda es fortaleza, la tercera es justicia. Pero la cuarta es la que dice en el momento oportuno, o sea, la prudencia, aquí y ahora. No sueñes, aquí y ahora. Y entonces todo estará perfecto. Ok, me parece perfecto. No, mira, 10 maneras de amar. Y fíjate que están en la Biblia, Juanito. Fíjate, en Proverbios 18:13 dice, escucha sin interrumpir. Luego, en Santiago 1:19, habla sin acusar. Proverbios 21:26, da sin reservas. Ora a menudo, en Colosenses 1:9. Contesta sin pelear. Proverbios 17:1. Comparte sin fingir. Efesios 4:15. Alégrate sin quejarte. Filipenses 2:14. Confía sin titubear. 1 de Corintios 13:7. Perdona sin castigar. Colosenses 3:13. Promete sin olvidar. Proverbios 13:12. Lo voy a volver a leer sin decir las citas bíblicas, pero lo interesante es que, fíjate, estas 10 maneras de amar, Juanito, están en la Biblia. Es el libro por excelencia. Fíjate, 10 maneras de amar. 1. Escucha sin interrumpir. 2. Habla sin acusar. 3. Da sin reservas. 4. Ora a menudo. 5. Contesta sin pelear. 6. Comparte sin fingir. 7. Alégrate sin quejarte. 8. Confía sin titubear. 9. Perdona sin castigar. Y 10. Promete sin olvidar. ¿Cómo ves, Juanito, estas recomendaciones bíblicas? Pues yo lo veo muy bien, pero fíjate que ya se nos acabó el tiempo y vamos a practicar lo que acabamos de decir. Sobre todo la última idea, aquí y ahora. Pues muy buena recomendación, Juanito. Estoy segura que quienes nos están escuchando o viendo lo van a hacer. Entonces, pues nos queda más que desearles una excelente semana, que estén muy bendecidos, que estén muy contentos, que estemos disfrutando cada minuto del día y que estemos siguiendo las recomendaciones que comentamos. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días en el programa de Conviva Tijuana. Sigan en la programación de Monte María Radio. Muy buenos días. Hoy
hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien.